Uno ya. Hola, buenas tardes. Soy Lola Gómez, profesora de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Cartagena. Y bueno, estamos hoy con una nueva cita de Synergy Nuts. Para los que no nos conozcan, Synergy Nuts es la plataforma de formación de los frutos secos en seto que hemos promovido, que hacemos en breve, en un mes hacemos un año. Y bueno, realmente para los que no nos conozcan les invito a que visiten nuestra web, YouTube, donde colgamos todos, y nuestras redes sociales, donde colgamos todos los webinars y todos los blogs que hacemos. Bien, los blogs están escritos por Mario González Moino, de Agricultor Digital, y tenéis toda la información sobre aspectos técnicos relacionados con los frutos secos en seto. Bien, como colaboradores de esta plataforma, por supuesto que hay mucho conocimiento y muy bueno dentro de las empresas. Contamos con un elenco y empresas de una dilatada experiencia, y sus técnicos nos apoyan en el sector, como son Agromillora, AGECULAB, Azub, Industrias David, Mañez y Lozano, Pelén, Tradecor, Veracruz, IDAI y recientemente la fusión de Galpagro y CBH en Balam. Bien, con estas actividades formativas lo que queremos es resolver todas las dudas, ayudar en todos los aspectos técnicos, que como hoy veremos, y bueno, pretendemos que diferentes expertos de campos en los que nosotros buscamos que nos asesoren, que nos cuenten su experiencia y que bueno, sirvan de ayuda para poder abordar esta aventura de frutos secos en seto en vuestras fincas. Bueno, y hoy, dentro de este pequeño especial que hemos montado de digitalización, tenemos el placer de contar con Juan José Loperfido, ingeniero agrónomo y personal de soporte técnico de Meto Siberia. Yo, cuando me planteaba estos especiales de digitalización, dije, ¿y qué podemos encontrar que nos hable de todos estos aspectos? Y bueno, hoy Juan José nos va a hablar de la monitorización remota de la finca mediante sensores, que es muy importante, y de la gestión de la información y de la toma de decisiones. En Almendro en Seto estamos hablando de cultivos de alta inversión, o bueno, de la inversión media y de alto valor añadido, con lo que cualquier tipo de mejora supone un beneficio muy alto. Juan José, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, cuando quieras, si quieres, nos explicas un poco tu experiencia y vamos hablando. Lo primero de todo, me gustaría que nos contaras qué sensores recomendáis, qué experiencia tenéis, qué se puede poner en una finca de almendro en seto y qué beneficios veis con ellos. Perfecto, perfecto. Tengo preparada una presentación y vamos a Se ir... te oye flojito, Juanjo, si pudieras subir. Tengo preparada una presentación y vamos a ir viendo esos puntos que acabas de decir. Si quieren, la empiezo a compartir y les Sí, empiezo... perfecto. Realmente el poner sensores en las fincas, bueno, puede ser gradual. Ve buscando tú la presentación ¿Se y está compartiendo ahí? en este momento, sí, Perfecto. empiezas y bueno, realmente cuéntanos qué sensores. Oculta la barra de abajo, ¿la ves? Donde pone ocultar. Ahí, perfecto. Muy bien, Ujú. perfecto. Y bueno, Vamos, cuéntanos, ¿qué sensores nos recomendáis? Intenta subir la voz porque aunque grites tienes algún problema en el micro que nosotros no te oímos bien. ¿Cómo queda bien, grabado? Ujú. perfecto. Bueno, lo que vamos a hablar es de la monitorización remota de la finca con, como decíamos, con sensores. Cómo vamos a gestionar esta información y cómo nos va a ayudar a hacer la toma de decisiones en el futuro. En principio vamos a ver lo que estamos diciendo recién, lo que son las estaciones, los tipos de estaciones que podemos tener. Vamos a ver cómo funciona una plataforma de gestión, cómo vamos a poder ver toda esa información que nos van a dar los sensores y cómo nos va a ayudar a tomar decisiones. Y vamos a ver algunos ejemplos de uso de estos sensores. Para empezar, bueno, un poco los pasos que tenemos que seguir. Primero debemos definir qué variables necesitamos conocer de nuestra finca para poder saber qué sensores vamos a necesitar para obtener datos de esos parámetros. Una vez que tengamos los sensores en nuestra finca, van a estar tomando datos y necesitamos poder acceder a toda esa información a través de una plataforma que podamos acceder vía online
y podamos acceder a los datos tanto en el campo como en la oficina. Y por último, junto con la información que vamos a estar viendo en la plataforma y las alertas que podamos llegar a recibir, vamos a analizarla y vamos a tomar las decisiones pertinentes. ¿Qué tipo de estaciones vamos a poder instalar en nuestra finca? Bueno, hay estaciones físicas, que justamente son físicas en el aparato instalado en el campo, y estaciones virtuales. Las virtuales nos van a estar dando una estimación de los parámetros climáticos a partir de la geolocalización de la finca y utilizando todas las redes sensores que ya está instalada y datos satelitales. Nos van a estar dando datos climáticos principalmente de temperatura y humedad del aire, radiación solar y viento. Estos datos tienen una muy alta correlación con lo que sería una estación física ubicada en ese punto. Es decir, que se pueden usar con bastante confianza. La precipitación y la humectación de hoja un poco menos, y la temperatura del suelo es el dato con peor correlación que tiene con los datos tomados por sensores en ese lugar. A partir de estos datos, a su vez, la plataforma nos va a estar entregando otros parámetros que son calculados, como el punto de rocío, el déficit de presión de vapor y el delta de la temperatura. Y también nos va a permitir acceder a diferentes modelos, como son los modelos de enfermedades, de evapotranspiración y los modelos de predicción climática. Por otro lado, podemos tener estaciones físicas. Estas estaciones físicas van a ser un dispositivo central donde tendrá su placa base que procesará la información de los sensores y todos los sensores que le queramos acoplar. En base a qué sensores tiene cada una de estas estaciones, las podemos clasificar como climáticas, edafológicas, para la gestión de riego, para seguimientos de cultivos y plagas. Las climáticas tendrán principalmente los sensores que tengan que ver con parámetros atmosféricos como temperatura y humedad relativa, el pluviómetro para saber cuánto estuvo lloviendo, la velocidad y dirección del viento, la radiación y este parámetro de humectación de hoja que tiene que ver principalmente con el cultivo, pero que nos permite acceder a los modelos de enfermedades. La edafológica, principalmente temperatura, humedad y salinidad del suelo. Para gestionar el riego, en las tuberías se puede conocer el pH y la conductividad, la presión en las cañerías y los caudalímetros para saber exactamente cuánto caudal de agua estamos aplicando en cada evento de riego. Por otro lado, cámaras de seguimientos de cultivo o seguimientos de plagas. Toda esta información que nos van a proporcionar los sensores la vamos a estar visualizando en una plataforma. Ahora vamos a ver un poco cuál es la devolución que nos da esta plataforma para que se puedan hacer una idea de qué tipo de sensores también necesitarían en su finca. La plataforma de digitalización de la información es una plataforma en la que vamos a poder acceder instantáneamente a través de la web y vamos a poder ver toda esta información. ¿Cómo la veremos? Va a estar presentada en forma de tablas o gráficos que se van a elaborar automáticamente. Normalmente, dentro de las plataformas podemos encontrar diferentes herramientas que nos van a ayudar a gestionar toda esta información. En este caso vamos a ver varias de ellas, como son la predicción climática, la planificación del trabajo, el acumulador, que esto sirve para acumular grados días, horas frío o bien para las precipitaciones, los sistemas para protección contra heladas, la gestión del riego, los modelos de enfermedades, como veníamos diciendo, y luego las trampas electrónicas y los seguimientos de cultivo. Vamos a empezar con la predicción meteorológica. Esto es una herramienta que nos va a permitir tener una predicción de a 3, 7 o 14 días de cómo va a estar el clima en nuestra finca. Vamos a tener datos de parámetros como temperatura, humedad relativa, precipitación y viento, la humectación de hoja, lo que nos permitiría acceder a modelos de enfermedad, y la radiación y nubosidad. Bueno, se van a presentar en diferentes formas, diferentes gráficos. Acá podemos ver uno que es para un día. Tenemos temperaturas, vientos, probabilidad de precipitaciones. Acá vamos a poder ver otro que es un poco más completo. Este es para una semana y presenta un gráfico para cada variable con imágenes, y podemos ver la nubosidad, las precipitaciones, y nos presenta algo muy interesante que es la ventana de pulverización. Acá podemos ver con una semana de antelación cómo van a ser las condiciones en el campo para poder efectuar una pulverización a nuestro cultivo. Por último, la predicción a 14 días, en este caso es un poco más sencilla, pero nos estará diciendo de las condiciones a 14 días. Esto nos va a permitir planificar todo nuestro trabajo. Por otro lado, que tiene que ver con este tema, es la planificación de trabajo. Esto es un poco como la ventana de pulverización que nos entrega la predicción climática, pero calculado a partir de variables específicas, entonces se encuentra dividido en diferentes labores, por ejemplo.
nutrición vegetal a la hora de hacer una fertilización, acceso al campo y labranzas para poder entrar con la maquinaria, las ventanas de siembra, la protección de la planta, que esto sí que tiene que ver con la pulverización, ventanas de cosecha y índice de peligrosidad de incendio, que en verano esto toma un papel muy importante. Como podemos ver aquí en el gráfico, en este caso es para una viña para poder realizar un tratamiento de protección vegetal. Y podemos ver que nos marca con rojo porque las condiciones no van a ser las apropiadas para realizar la pulverización, y cuando vemos que empieza a haber menores temperaturas y mayor cobertura de nubosidad con mayor probabilidad de precipitación, empiezan a ser las condiciones un poco mejor para hacer la pulverización, para evitar perder por evaporación nuestro producto o... Juanjo, ¿puedes por favor hablar más alto? Es que nos están diciendo que no se oye bien. Ahí se Y es escucha un... una pena porque estás dando... Tú tranquilo, tú habla despacio, tranquilo, que hablas muy rápido. Intenta ver si puedes hablar más... Ahí se escucha un poco mejor. Yo creo que mucho mejor, ¿ves? Mucho Están mejor. diciendo que sí los Perfecto. chicos. A ver, Bien. habla. Bueno, como le decía, no sé si se habrá escuchado, Sí, en este ejemplo podemos ver lo que sería una semana de antelación y en el gráfico de abajo las variables que estará utilizando esta herramienta para poder predecir las condiciones que van a estar el campo. Podemos ver que en este caso hay mucha radiación y temperatura, por lo que estaríamos perdiendo productos por evaporación, por lo que las condiciones no son las apropiadas. A medida que las probabilidades de precipitación aumentan y la nubosidad también, las condiciones pasan a ser apropiadas para realizar la aplicación. Por otro lado, tenemos una herramienta que es un acumulador, que esto nos va a permitir, a partir de un sensor de temperatura, que esté midiendo la temperatura del aire, nos va a poder permitir determinar un periodo de tiempo que nos interese a nosotros, y a partir de eso nos va a hacer la acumulación de horas, grados día, que sucedió en ese periodo. Para esto vamos a tener que establecer dos parámetros. Uno va a ser el parámetro de la temperatura mínima a partir de la cual el desarrollo de la plaga o el cultivo no sucede. Es decir, cuando hay temperaturas inferiores a esa, no se va a desarrollar ni la plaga ni el cultivo. Y por otro lado, la temperatura óptima para el desarrollo de esta plaga o del cultivo. A partir de estos datos, vamos a poder obtener una curva y esto nos va a permitir hacer un seguimiento del desarrollo bien del cultivo para poder predecir los estadios fenológicos del mismo o bien del desarrollo de los insectos. En ambos casos, la temperatura es un parámetro que afecta fuertemente a la duración de las etapas de desarrollo. Entonces, a partir de la temperatura podemos estar estimando cuándo va a suceder, en caso de insecto, por ejemplo, una ovulación o cuándo van a salir las larvas y demás para poder hacer una aplicación. Por otro lado, las horas frío. Esta es la misma herramienta con también el sensor de temperatura. En este caso, vamos a tener que establecer la temperatura máxima a partir de la cual no hay efectos sobre la dormancia de nuestro cultivo. ¿Y cuál es la temperatura óptima para romper los efectos de la dormancia? En este caso es lo mismo, se seleccionará un periodo de tiempo y se colocarán los umbrales. Estos umbrales van a depender de nuestro cultivo y de nuestras condiciones, por lo que se pueden modificar. A partir de ahí obtendremos un gráfico de la acumulación de horas frío en ese periodo de tiempo. Esto nos permitirá saber cuándo, por ejemplo, nuestro cultivo terminará con la dormancia y va a empezar a florecer, y poder estar atentos en esos periodos, por ejemplo, a la protección contra heladas. Por otro lado, utilizando el pluviómetro, podemos utilizar esta herramienta para calcular la cantidad de precipitaciones que tuvimos en un periodo de tiempo. Esto es imprescindible a la hora de elaborar lo que son balances hídricos para tener una correcta gestión del riego. Ahora sí, como hablábamos recién, la protección contra heladas. En este caso, además de tener un sensor de temperatura, vamos a necesitar que sea de temperatura seca y de temperatura de bulbo húmedo. ¿Por qué necesitamos que sea de bulbo húmedo? Porque el bulbo húmedo es un parámetro que se asocia mejor a lo que es la temperatura de la parte verde de nuestro cultivo, es decir, de las hojas y de las flores. Entonces, cuando la temperatura de bulbo húmedo esté por llegar a 0 grados, debemos ya accionar nuestro sistema de protección contra heladas, porque cuando estemos por debajo ya podemos estar sufriendo los efectos del frío.
La temperatura umbral para poder accionar los sistemas de protección, bueno, eso van a depender de nuestro cultivo y de la estación del año, porque vamos a saber qué tan fuerte puede ser los efectos del frío. En este caso, esta herramienta también nos permite decirle a la plataforma que nos envíe una notificación o un SMS a nuestro celular cuando las temperaturas estén llegando al umbral que nosotros seleccionamos. Es decir, cuando las temperaturas lleguen a 2 grados, por ejemplo, nos enviará una notificación y eso nos va a permitir a nosotros accionar rápidamente el sistema de protección contra la... En este caso es un sistema de aspersión, como se ve en la imagen, y se puede entonces ser muy eficiente a la hora de reducir los daños que vamos a tener en cada helada, principalmente cuando nuestro cultivo está en plena floración, que podemos tener mermas de rendimiento muy grandes. Por otro lado, la gestión de riego, esto es muy importante. Lo que vamos a necesitar en este caso son sensores de suelo, sensores edafológicos, que nos van a estar midiendo principalmente la humedad que hay en el suelo. En este caso podemos tener sensores como este azul, que son de un solo punto de profundidad, o sondas como esta que miden a varias profundidades diferentes. En la plataforma vamos a poder ver un gráfico donde nos va a dar el contenido de humedad del suelo en un porcentaje en un tiempo, ¿no? En este gráfico podemos observar que cuando se produce un evento de riego, el contenido de agua del suelo aumenta rápidamente y luego cae. Nosotros podemos definir para nuestra finca cuáles son los porcentajes de agua del suelo que se relacionan con capacidad de campo y con el punto de marchitez permanente. Y el objetivo es poder efectuar eventos de riego que mantengan los contenidos de agua del suelo entre estos dos parámetros. Es decir, en estos casos, haciendo un riego convencional, se estaba aplicando más agua de la que nuestro suelo podía contener. Es decir, que este agua se estaba perdiendo hacia estratos inferiores. ¿Por qué digo perdiendo? Porque puede ser que en esos estratos inferiores no tengamos actividad radicular y estemos metiendo agua a lugares donde no nos va a servir. Entonces, con la gestión de riego, teniendo en cuenta la humedad del suelo, podemos hacer que los eventos de riego sean, en este caso, van a ser más cortos para no pasarnos del contenido de agua que le tenemos que aplicar al suelo. Y evitar llegar al punto de marchites permanente para que nuestro cultivo no sufra en ningún momento los efectos de la sequía. Esta herramienta a su vez permite que la plataforma nos envíe notificaciones o bien por la plataforma o como un SMS cuando los contenidos de humedad o están por encima de capacidad de campo, lo que nos permitiría cortar el sistema de riego, o cuando están llegando al umbral que decidamos para tener que activar los sistemas de riegos antes de tener efectos por déficit hídrico. A estas estaciones con sensores de suelo se le puede agregar los caudalímetros. Este caudalímetro nos va a hacer un complemento para la gestión de riego. También juegan un papel muy importante a la hora de aplicar modelos de balance hídrico. Con estos caudalímetros vamos a poder saber precisamente qué caudal de agua estamos aplicando a cada sector de riego en cada momento. Y con eso vamos a poder analizar conjuntamente la información de la humedad del suelo y del agua que estemos aplicando. En este caso, podemos ver que el gráfico es también contenido hídrico del suelo en tiempo, pero tenemos varias curvas. Estas curvas son diferentes profundidades del suelo, porque en este caso se está usando una sonda como las que vimos anteriormente. Quiero mostrarles este ejemplo porque en este caso, el 17 de abril, se realizó un riego, pero fue muy, muy corto comparado con los riegos normales. Podemos ver en este caso que los estratos superiores del suelo, que serán el naranja y el verde claro, tienen un aumento del contenido de agua. Cuando se realiza el riego, estas dos curvas aumentan el contenido de agua. El tercer estrato, que es de los 30 centímetros, aumenta un poco y sin embargo el resto de los estratos no tuvo modificación. Es decir, que en este riego llegamos a regar hasta los 30 centímetros. En cambio, si podemos ver, el 20 de abril, por ejemplo, se efectuó un riego con mayor caudal y sí que tuvimos efecto hasta los 60 centímetros, que es la curva azul. Podemos ver que sí se aumentó el contenido de agua hasta los 60 centímetros. Sin embargo, a los 80 centímetros, que es la curva de arriba de todo, podemos ver que no hubo efecto alguno.
Este caso se buscaba regar hasta mayor profundidad porque es un caso particular con almendro. Como tiene el sistema radicular más profundo, se buscaba llegar a más profundidad. En caso de hortícolas, se buscará, en cambio, tener una situación parecida a la primera que vimos, donde no estemos perdiendo agua hacia estratos inferiores. Otros sensores que se le pueden también acoplar a la estación para la gestión de riego son la medición de pH y conductividad en la línea de riego, ¿no? Que nos van a estar midiendo continuamente los parámetros, para poder tener controlada la solución de fertirriego. Muchas veces en muchas fincas se utilizan diferentes conductividades para la solución de riego dependiendo del desarrollo del cultivo, por lo que esto es un sensor que resulta muy importante para poder gestionar la solución de fertirriego. Por otro lado, sensores de presión en la tubería que nos van a estar permitiendo controlar la presión de trabajo de nuestro sistema y ante variaciones en la misma podremos estimar que puede haber una avería o un taponamiento. Y por otro lado, el switch de presión, que esto lo que nos va a permitir es estar midiendo la presión y ante un aumento abrupto de la presión que podría generar algún tipo de problema de avería o de que se explota algún caño o algo así, permita apagar el sistema de las bombas para evitar que se produzca la avería justamente. Por otro lado, tenemos los modelos de enfermedades. Esto sí que es una herramienta que es muy importante y que se está usando cada vez más. Estos modelos de enfermedades se basan en modelos matemáticos que utilizan parámetros del patógeno, de la planta hospedante y del ambiente. Son modelos que se desarrollan, ¿no?, como operaciones científicas e investigaciones de las universidades y que después podemos aplicarlo a nuestro cultivo. En este caso vamos a necesitar 3 sensores que son claves para poder acceder a este modelo: la temperatura y humedad relativa del aire, el pluviómetro y la humectación de la hoja. La humectación de hoja es un parámetro que nos va a decir cuánto tiempo está la hoja de nuestro cultivo húmeda. Durante el periodo que esté las hojas húmedas, la probabilidad de que ocurra una infección son realmente más grandes en la mayoría de las enfermedades. Actualmente para almendro hay varios modelos de enfermedades. Podemos ver algunos ejemplos aquí como mancha bacteriana, el tizón de panícula de brote, la leptostila, la roya, alternaria que produce la mancha foliar, el perdigonado, la monina laxa y la botrytis. En este gráfico podemos ver el ejemplo de botrytis en almendro. Podemos ver que el modelo este toma variables de temperatura del aire, humedad relativa del aire y la humectación de la hoja, que se presenta acá como periodos de tiempo que está la hoja húmeda. Y nos va a entregar una curva donde podremos ver el riesgo por botrytis que tenemos en cada momento. En este caso podemos ver que la curva presenta 3 niveles, que son el verde, el amarillo y el rojo, y estos van a estar asociados al nivel de susceptibilidad que tenga nuestro cultivo. Hay cultivos que son más susceptibles o menos susceptibles a la botrytis, y si nosotros tenemos un cultivo que es resistente, en el 30 de marzo, cuando las probabilidades no fueron muy altas, no nos interesaría haber hecho una aplicación. En cambio, el 3 de abril sí. Pero si nuestro cultivo es susceptible a esta enfermedad, a lo mejor el 30 de marzo ya estaríamos pensando y estando alerta para poder realizar una aplicación si sigue subiendo la curva. Estos modelos realmente son cada vez más utilizados y ayudan mucho a los productores a tomar la decisión de cuándo conviene aplicar o no. Bueno, pasando al lado a las estaciones de cámaras, estas estaciones son bien o trampas electrónicas o cámaras para seguimiento de cultivo. Las trampas electrónicas son una trampa que parece una trampa convencional, puede ser con feromonas, con atrayentes alimentarios, y lo que va a tener de diferente es que va a tener una cámara de alta resolución que va a estar mirando el papel adhesivo que tengamos dentro de la trampa. Cuando entren los insectos se quedarán pegados y diariamente se irán tomando fotografías y la plataforma tiene una inteligencia artificial que es capaz de detectar los insectos automáticamente y puede identificarlos hasta el género de los mismos. En este primer ejemplo podemos ver que el 17 había 4 lepidópteros y 2 dípteros.
El día 18 había 22 lepidópteros y los mismos 2 dípteros que había inicialmente. Ya el día 26 hay 53 lepidópteros. La plataforma también permite la identificación manual de insectos, es decir, si nosotros estamos analizando una imagen y vemos que hay un insecto que no fue detectado, podemos decirle a la plataforma que eso es un insecto y mediante sistemas de aprendizaje se vuelve cada vez más eficiente a la hora de hacer las detecciones. A su vez, la plataforma nos va a entregar una curva poblacional. Esto nos va a permitir estar atento a las curvas, poder estar controlando el número de insectos que tenemos en nuestra finca y junto con en la herramienta de acumulador de grados días para poder controlar el desarrollo de cada una de sus fases de los insectos, podemos estar atentos y prever cuándo va a ser el día que tengamos que hacer un control para aplicarlo en un momento justo y que no se nos pase, ni aplicarlo antes y no tener efectos. Por otro lado, las cámaras de seguimiento de cultivo. Estas son cámaras que van a estar, bueno, mirando nuestro cultivo. Hay de 2 tipos. Hay panorámicas, que son como esta primera que podemos ver, o con zoom, que están mirando a un árbol o a algún sitio más específico. Estas nos van a estar enviando fotos de alta resolución diariamente a la plataforma y vamos a poder acceder a ella para hacer el seguimiento del cultivo. Podemos ver visualmente, estando en la oficina, vamos a poder ver si la fertilización que hicimos hace 2 días está teniendo efecto o no. O bien si el herbicida que aplicamos está teniendo efecto o no. En este caso, podemos ver el desarrollo del cultivo y la plataforma automáticamente te elabora un pequeño video al final del ciclo. Por otro lado, la cámara de zoom lo que nos permite en este caso, por ejemplo, está mirando un árbol de manzana y automáticamente va a detectar los frutos. Una vez que detecte los frutos, va a hacer un conteo de los frutos y a su vez va a estar calculando el diámetro de los mismos. Acá podemos ver que mide 58 milímetros, acá 62 y acá 67. Esto nos permite también de manera remota estar haciendo un control de cómo viene el desarrollo de nuestro cultivo. Muy bien, ahora que sabemos la información que nos va a estar proveyendo la plataforma y cuál es la información que nos puede servir a Juanjo, nosotros. yo quería preguntarte un poco por cerrar este tema de, bueno, cerrar, ¿no? Que luego tendremos las preguntas, pero Sí. ¿hay otro tipo de sensores para el tema de las heladas? ¿Solo el de bulbo húmedo o también tenéis experiencia con otros sensores? Principalmente se utiliza el del bulbo húmedo porque, como decía, se relaciona muy bien con la temperatura que va a tener el cultivo y nos permite accionar rápidamente el sistema controlado. Se puede utilizar también un parámetro de punto de rocío, comparando el punto de rocío de la noche anterior con las temperaturas de la mañana para prever otros tipos de helada, pero es un sistema menos eficiente. Mm. Vale, sí, pero bueno, que al final, ahora después veremos, porque te quiero preguntar también el paquete básico, el paquete medio y el paquete full equipé, porque realmente es súper interesante los sensores que nos están mostrando, pero claro, supongo que gradualmente. También conductividad en suelo medís, porque he visto que me has planteado pH y conductividad en el agua de riego, es decir, en la tubería de entrada, Sí. pero también ese control en suelo de, al igual que medimos cantidad de agua, el saber los nutrientes, si están siendo eficientes, si tenemos acumulación de sales, eso podríamos verlo y sería un parámetro válido. Sí, sí, las ondas y los sensores edafológicos pueden ser para medir la temperatura, la humedad y la salinidad del suelo. Entonces también nos va a presentar una curva donde podamos ver, principalmente se va a ver la dinámica de la salinidad. Y nos va a permitir saber si estamos teniendo acumulación de sales o no, y nos va a permitir ver cuándo es necesario hacer un lavado del suelo en caso que sea posible. Claro, que sea necesario. Bueno, y lo que Claro. nos has puesto de los frutos para los almendros, que aquí estamos, no creo que sea tan fácil, pero bueno, imagino que vuestro ejemplo de manzanas, pero bueno, tenemos
tenemos personas que nos estén viendo que quizás le interese para otros frutos. Bueno, sigue con las estaciones. Era un poco por mi curiosidad de los sensores. Y sigue con las estaciones y vamos avanzando. Gracias. Muy bien. Ahora justamente lo que medio me estabas preguntando recién, ¿qué tipo de estaciones podemos tener? Acá un equipo básico, una estación básica, necesitaríamos sensores de temperatura y humedad relativa del aire, podemos poner temperatura y humedad del suelo y acá justamente un tensiómetro para medir la salinidad del suelo. Con el sensor de temperatura y humedad relativa del aire vamos a tener, como dijimos hoy, estos parámetros calculados: delta temperatura, punto de rocío y déficit de presión de vapor. Estos parámetros también nos van a ayudar a tomar decisiones. El delta de temperatura es la diferencia entre el bulbo seco y el bulbo húmedo. Y esto se puede utilizar como un parámetro para saber si podemos pulverizar o no. Cuando tenemos entre 2 y 8 grados de diferencia es el óptimo. Si tenemos menos de 2 grados de diferencia, hay mucha humedad relativa en el ambiente y podemos tener pérdidas por goteo cuando realizamos la aplicación. Cuando es mayor de 8 grados la diferencia, hay muy baja humedad relativa y vamos a tener pérdidas por evaporación. Por otro lado, el punto de rocío, que nos va a indicar cuándo el agua que esté en el aire va a empezar a condensar. Y el déficit de presión de vapor, que esto es un parámetro importante también en invernaderos, porque nos habla de un índice de la actividad de nuestro cultivo. Cuando tenemos déficit de presión de vapor bajos, hay alta humedad relativa y hay baja transpiración en nuestro cultivo, y cuando estamos con parámetros altos, la humedad relativa es muy baja y hay una alta transpiración. Por otro lado, un equipo intermedio le estaríamos sumando a la temperatura de humedad del suelo, temperatura de humedad relativa del aire, la humectación de hoja y el pluviómetro. La temperatura de humedad relativa del aire también nos va a estar dando automáticamente estos tres parámetros que acabamos de hablar. Y la conjunción entre temperatura, humedad relativa, humectación de hoja y pluviómetro, como habíamos dicho hoy, nos va a permitir acceder a los modelos de enfermedades. A su vez, el pluviómetro nos va a permitir acceder a la previsión meteorológica hiperlocalizada. Es decir, a partir de los datos de la estación se va a hacer una corrección hiperlocalizada al sitio. Y un equipo completo, estaríamos hablando de sondas de suelo, de temperatura y humedad del suelo, para la gestión de riego, igual que los dos anteriores. Humectación de hoja, pluviómetro y temperatura humedad relativa del aire nos permite acceder al modelo de enfermedades. La temperatura humedad relativa en conjunto con la radiación y la velocidad del viento nos va a permitir acceder a modelos de evapotranspiración. Estos son según Tendam Montiel. Y nos va a estar entregando la evapotranspiración de referencia de nuestra finca. Eso, por Bueno, ejemplo, y el pluviómetro también nos va a servir para restar las aportaciones de la lluvia. exactamente, y poder acceder a balances hídricos. Este es un equipo que es muy completo realmente. Y también vamos a tener delta temperatura, punto rocío y déficit de presión de vapor. Con este equipo se están midiendo muchas variables y nos permiten acceder a todos los modelos. Así que este es un equipo realmente muy completo. Muy bien. Y por último vamos a ver algunos casos de uso. Sí, es que esto es lo que os he pedido de que me dijerais qué tal podríamos verlo en una finca aplicada y qué mejoras se obtienen con este tipo de equipos, porque lo vemos y no llegamos a tocarlo. Entonces, Claro, un caso de éxito, un caso de uso sí que me gustaría y bueno, creo que es lo que habéis preparado ahora, ¿no? sí. Voy a presentar un par de casos de uso de cultivos diferentes y vamos a ver cuál era el problema y cómo se solucionó. Este primer caso es en aguacates. El problema que tenían es que era un suelo muy arenoso y había pérdidas de agua y nutrientes por percolación. Y a su vez es un cultivo susceptible a la salinidad y estaban teniendo acumulación de salinidad que estaba afectando al desarrollo del cultivo. Se propuso una solución con equipos con sensores de suelo. Esto permitió hacer una gestión del riego, se determinaron las dosis de riego nuevas, procurando que haya agua en la zona radicular, que no se pierda el agua de riego hacia estratos más profundos, pero que la planta en ningún momento sufra un estrés hídrico. Por otro lado, se hizo la gestión de la salinidad, como hablábamos hoy. Se fue monitorizando el contenido de sales para evitar que se acumulen. En caso de que se estuvieran acumulando, se efectuaba un lavado.
Eh, entonces, la gestión del cultivo permitió que el desarrollo fuera óptimo y que se reducieran los volúmenes de agua. Eh, la conclusión fue que hicieron programaciones de riego ahora basadas en clima, en suelo y la planta, y esto hizo que aumentara el rendimiento y la calidad de la producción. En fin, reducieron la dosis de uso del agua entre un 15 y un 20% respecto a la que brindaban comúnmente. Y eso era un ahorro de unos 100 metros cúbicos cada 3 días. Eh, por lo que se fue mucho más eficiente a la hora de gestionar el riego. Ujú. Otro ejemplo, en banano, la problemática era también con el riego. En este caso, hacían las estimaciones de las necesidades hídricas del cultivo en base a metodologías antiguas que usaban tradicionalmente con tanques de evaporación. Y llegó un momento donde los cálculos le decían que tenía que regar más horas de las que tenían laboralmente. Y la solución convencional que buscaron fue, bueno, instalamos un sistema de riego que sea más potente para poder regar más en menos tiempo y listo. Pero eso era una alta inversión y no iba a solucionar el problema. Se diseñó una solución con equipos, un equipo completo, como el último que vimos, con modelos de evapotranspiración. Y se empezó a comparar el cálculo tradicional con los tanques de evaporación y la evapotranspiración de referencia que nos brindaba el modelo. Se terminó, se terminó dejando al lado el método tradicional y se empezó a hacer la gestión de riego en base a lo que decía la plataforma. Eh, a partir de eso cambió muchísimo el cultivo y aumentó la productividad en un 40% y la calidad de los productos. Y terminaron en un ahorro de hasta el 50% de agua frente a lo que venían consumiendo. Por lo que realmente en este de acá el efecto que tuvo la solución IoT fue realmente fuerte. Ujú. Un aumento de la eficiencia muy importante del agua. Muy Ujú. importante, sí, sí, muy importante, porque estaban haciendo cálculos que, claro, con metodologías viejas y no estaban funcionando bien. En este caso, el olivo, vamos a ver el modelo de enfermedades. Acá la problemática era el repilo del olivo. La solución convencional era, luego de la lluvia de otoño y primavera principalmente, una aplicación de cobre para evitar la infección. Se instaló un equipo con el modelo de enfermedades, este es como el equipo intermedio que estuvimos viendo, y se empezó a gestionar la enfermedad a partir de las advertencias que nos entrega la plataforma. Entonces, al final se comparó lo que era la decisión convencional del agricultor de cuándo aplicar y cuándo no con lo que nos decía la plataforma. Y se terminaron ahorrando entre 2 y 3 aplicaciones preventivas al cultivo. Esto, bueno, supone un ahorro tanto en insumos como en tiempo, como en gasolina, como en todo. Por lo que Ujú. realmente se fue más eficiente también a la hora de controlar esta enfermedad. Y por último, un caso con patatas. Acá la problemática también era la humedad del suelo, ya que es muy determinante a la hora de definir el desarrollo. Si tenemos mucha humedad del suelo, vamos a tener pérdidas por pudrición, y si tenemos un suelo muy seco, vamos a tener pérdidas de rendimiento y vamos a tener malformaciones y menor contenido de azúcar. Entonces se instalaron equipos con sensores de suelo que iban a estar midiendo la humedad del suelo principalmente, y se empezó a gestionar el riego de acuerdo a eso. Lo que se hizo fue mantener la contenido de humedad del suelo entre capacidad de campo y punto de marchites permanente. Principalmente lo mantuvieron entre el 55 y el 75% de la capacidad de campo. Esto hizo que el contenido de humedad del suelo fuera óptimo para el desarrollo del cultivo y aumentó el rendimiento entre un 10 y un 12%. Esto estuvo relacionado con el mayor desarrollo del cultivo y las menores pérdidas que tuvieron por enfermedades. Eh, Esto permitió ahorrar un montón de tiempo y volúmenes de solución aplicada, y tuvo, bueno, una mayor eficiencia en el sistema de riego del productor. Ujú. Muy bien, ese fue el último ejemplo, Está pero perfecto. La verdad, Juanjo, es que es muy interesante y aparte yo lo llevo diciendo en los dos webinars que hemos tenido de digitalización y es que, bueno, realmente el aumento de eficiencia desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de rendimiento y luego desde el punto de vista ambiental, esto que nos acabas de comentar, y bueno, deciros que tenemos ahí los ecoesquemas en
encima de la mesa tenemos la política agraria comunitaria que nos está poniendo la digitalización de la agricultura y el aumento de la eficiencia por nuevas tecnologías como uno de los puntos a tener dentro de esos, digamos, TIC para cumplir los ecoesquemas y entrar dentro de las ayudas de la política agraria comunitaria. Entonces, bueno, realmente es muy interesante, aparte de que ahorrar agua, ahorrar, ser más eficiente en cuanto a tratamientos, también el uso de fitosanitarios, la reducción en el uso de fitosanitarios es uno de los factores a remarcar dentro de este punto, con lo que, bueno, hay que dirigirse hacia ahí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, voy a comentarte las preguntas que tenemos. Nos dicen bueno, se va a incorporar Álvaro Velasco de Metos, porque, bueno, pues por las cuestiones entre los dos seguro que llegamos a buen puerto. Gracias, Álvaro, por acompañarnos. Y Gracias, bueno, Lola. nada, nos preguntan que cómo definimos la capacidad de campo y el punto de marchitez, aunque creo que por ahí se han ido contestando. Sí, ahí le contestaba yo a Vicente que realmente aquí tenemos dos opciones. Una primera es simplemente hacer una analítica de suelo. En función del tipo de suelo, pues la capacidad de campo y el punto de marchitez están establecidos, están tabulados. Pero sí es cierto que cuando hacemos analíticas en suelo, normalmente las solemos hacer a una altura. O nos hacen una analítica donde mezclemos los diferentes estratos del suelo, o lo ideal es lo que hacemos, que es colocar sondas de humedad de suelo a diferentes alturas, y en función de la curva característica que tiene la gráfica, pues somos capaces de establecer tanto la capacidad de campo como el punto de marchitez. Después ahí también tenemos opciones de incluso quedarnos con los sensores donde tenemos mayor actividad radicular, y en base a, si son, imaginaros que son a 30, 40 y 50, donde más actividad radicular tenemos, pues quedarnos con un sumatorio de esas tres capas, sumando todo el agua total que hay, y en función de ese sumatorio calcular capacidad de campo y punto de marchite. Como un promedio, sí. Y luego nos preguntan también si solo seguimos los datos de la sonda de humedad para realizar los aportes en el riego. Aquí tenemos varias opciones. Aquí lo ideal es, cuanto más cosas tengamos en cuenta, mejor. Lo ideal es tener en cuenta también la evapotranspiración. Sí es cierto que por temas de inversión, pues hay muchas veces que el agricultor pues no quiere hacer una inversión en un equipo tan un poco más caro que si fueran solo humedad de suelo. Entonces, pues no tenemos ese dato de evapotranspiración. O lo que hacen es que lo cogen de una estación pública a la que tengan más cercana. Eh, pero cuanto más datos tengamos, mejor. Está claro. Nos dicen que cómo solapar la información de la evapotranspiración y de la humedad del suelo para hacer los aportes de agua. ¿Cómo la solapas? Nosotros, por ejemplo, en la plataforma nuestra tenemos un modelo matemático en el que nos hace un balance hídrico entre evapotranspiración, precipitaciones, los eventos de riego, que los metemos manualmente, y después, además, si le metemos la capacidad de campo y el punto de marchitez que tenemos a cada altura en el terreno, el mismo algoritmo te corrige ese modelo y te hace un balance hídrico corregido con la humedad de suelo. Desconozco cómo funciona el algoritmo, es decir, cómo lo han solapado, pero sí que está claro que no es lo mismo. Haya la evapotranspiración que haya, no es lo mismo si tenemos un suelo arcilloso que un suelo arenoso. Y Entonces las es extracciones importante. del cultivo, en la fase en la que esté, luego la retención hídrica que Claro, tiene el suelo, al final tú tienes por capilaridad y las raíces tienen un comportamiento diferente según la planta. Entonces, claro. es diferente por eso, en la fase en la que esté el cultivo, los pelos radiculares que están activos, o sea Mm, que yo creo que lo conjuga de esa manera, está claro. Nos sí. dicen que qué porcentaje de fiabilidad tienen los modelos de enfermedades. ¿Tenéis contrastado esto? No, que no lo tenemos, porque aquí depende mucho de la zona geográfica. Sí, Si eso sí que es nosotros, cierto. nosotros los modelos sí que todos están geolocalizados en función de la zona donde se ejecuta de una forma o de otra. Incluso hay algunos lugares donde tienen en cuenta unas variables que en otros no. Pero aún así no es lo mismo ejecutar un modelo en Galicia que ejecutar un modelo en Irán, por ejemplo.
Pero Entonces, el modelo tiene esa sensibilidad, claro, sí que porque la tú le tiene, metes los parámetros climáticos, ¿no? claro, sí que la tiene, pero al final es una herramienta de apoyo al técnico o al agricultor. Entonces, lo que sí que vas viendo es para tu zona donde tienes ese umbral. A lo mejor el umbral de riesgo lo tienes aquí por ejemplo, en Sevilla, donde yo vivo, lo tenemos en el 80% de riesgo y cuando llegamos en la gráfica al 80% sabemos que hay que hacer un tratamiento. Y a lo mejor en otra zona, pues en vez de ser 80 es el 95 o es el 60. Pero eso lo vas viendo cuando lo estás utilizando con la experiencia. Son soportes de decisión. En el primer webinar de digitalización, Juan Antonio Leza nos puso lo primero la bota de campo con barro. Dijo, esto no os vais a poder librar de ella por muchos modelos que tengamos. Hay que pisar el campo, está claro. Sí, claro. Y nos dicen que tiene en cuenta la delta T para saber si es óptimo realizar un tratamiento. Realmente la delta T solo tiene en cuenta la humedad relativa y la temperatura. Y de hecho es un cálculo que se saca a partir de este sensor. Lo que nos da una idea es de si se evapora parte del fluido o si por contra se condensa parte del fluido. Entonces, bueno, solo nos da una idea de si puede ocurrir eso. Después, si lo combinas con una predicción climática o con probabilidad de lluvia y con otros parámetros, pues mucho mejor. Pero a priori te da una idea de si va a ser eficiente en cuanto a que se evapore o se condense parte del fluido. Claro, está claro. Nos dicen que el kit de modelos de enfermedades que lleva, qué equipamiento lleva. ¿Contestas tú, Juan? Sí, el kit, a ver si quieren se los El puedo kit mostrar. se refiere, lo del kit lo he dicho, qué equipamiento lleva. Un segundito. Acá se puede ver, ya se está compartiendo. Todavía no, pero tarda un poquito, no te preocupes. Sí. Sí, está. Y nos Bueno, dicen también, si quieres, la densidad de los puntos de medida de humedad del suelo. Aquí, bueno, densidad entiendo en ¿Cada geografía, ¿no? Es cuántas decir, cada hectáreas? Sí. cuántas hectáreas. Esta es la pregunta del millón. Esto es lo que siempre Depende de la no suelen homogeneidad preguntar. del suelo, eso es que Claro, claro, no hay, si tú totalmente. tienes un suelo muy homogéneo, pues te la exactamente. puedes jugar. Si lo tienes muy heterogéneo, pues tendrás que, esta pregunta nos las han hecho yo creo que en todos los webinars que hemos hablado de sensores de suelo. Sí, Yo Y lo que siempre creo que digo, coincidís conmigo, ¿no? sí, yo lo que siempre digo además es que al principio estamos pasando de no tener datos a querer datos. Tampoco vamos a pasar a tener datos de todos los puntos de la finca. Es decir, vamos a empezar Está por una claro. zona, la zona más homogénea o más representativa, que veamos qué datos nos da, cómo los utilizamos, qué beneficios tenemos de ellos y a partir de ahí el mismo agricultor o el mismo técnico va a saber en qué zona tiene que poner otro sensor. Está claro. A ver, Juanjo, cuéntame tus equipos sí. para la predicción de enfermedades. Esto es lo que vosotros recomendáis, ¿no? Para predicción de enfermedades necesitamos sí o sí temperatura, humedad relativa del aire, humectación de hoja y el pluviómetro. Estos son los tres variables, cuatro variables en realidad, que se usan en la mayoría de los modelos de enfermedades. Hay algunos que son un poco más complejos y a lo mejor requieren algún otro sensor, pero con estas tres se puede acceder a la mayoría. Entonces lo que necesitamos es temperatura, humedad relativa del aire, humectación de la hoja, que es el periodo donde nuestra hoja va a estar húmeda y está más susceptible a una infección, y el pluviómetro. En este equipo, en un intermedio, nosotros también le sumamos temperatura y humedad del suelo, que nos va a estar permitiendo a su vez gestionar el riego. Entonces podemos tener las dos aplicaciones Es ya más completo y a un coste medio. Ujú. claro. Y, y luego nos preguntan que con el riego subterráneo que no se tendría en cuenta la evapotranspiración al 100% o cómo se gestionaría. ¿Contestas tú, Juan? Como que, sí, con el riego subterráneo, bueno, se podría estar teniendo en cuenta más bien las ondas de suelo y no tanto la transpiración. De todas maneras, se puede también tener en cuenta. Cuanto más datos uno tenga, más preciso va a ser. Y realmente los programas los algoritmos son muy correctos y dan información muy precisa. Pero no la tenemos en cuenta al 100% como la tendríamos en un riego superficial, ¿no? Ujú. Claro. Vale. ¿Y dónde se colocan los sensores en un riego por goteo? ¿En el bulbo? ¿Fuera del bulbo? Lo ideal es colocarlos en la línea de goteo a unos 10 o 15 centímetros del punto de goteo.
y bueno, a la profundidad que uno quiera, en caso que sea en un solo punto, o la sonda que va verticalmente. Pues yo creo que realmente ha quedado todo contestado. De todas maneras, bueno, como el webinar queda colgado de todas las inscripciones que hemos tenido, es que con los días largos la gente trabaja, sigue trabajando y luego los ve en diferido. Bueno, como nos llegarán las preguntas a las plataformas, os las iremos pasando. Pues la verdad que ha sido muy interesante porque, bueno, hay que seguir. Hay muchos agricultores y muchos técnicos ya en estos temas, en estos modelos, pero tenemos que intentar promover y que se pierda el medio, puesto que están las tecnologías maduras para poder llevarse a campo y vosotros lo estáis haciendo y hay mucha gente beneficiándose de ellas, ¿no? Entonces, tenemos que intentar bueno, pues que se les pierda un poquito el miedo o que se aventuren, empiecen poco a poco, como se decía la semana pasada con el tema de riego y bueno. Bueno, nos dice que no sé, que no ha entendido, que a ver si se puede aclarar un poco. No he entendido la respuesta referente a lo del 100% de la evapotranspiración. Rápidamente se lo podéis aclarar, que nos dice que no ha entendido. Sí, La 100% en riego subterráneo. La evapotranspiración va a estar afectando menos, sin embargo va a seguir afectando. Se puede tener en cuenta y los modelos van a permitir también poner las características del sistema de riego y tener una corrección con respecto a eso. O sea, sigue habiendo, está claro, pero en menor medida. Y los modelos están preparados para poder introducir ese riego subterráneo, con lo que se puede plantear como una opción los cultivos, puesto que los modelos lo tienen recogido, es lo que queremos decir, ¿no? Efectivamente. Tenemos una corrección sobre eso. Pues nada, muchas gracias a los dos. La verdad que ha sido un placer y hemos aprendido mucho, yo por lo menos. Y espero yo siempre aprendo, y espero que las personas que nos están siguiendo, los técnicos también. Así que bueno, pues vamos a ir cerrando. Y bueno, deciros bueno, que la semana que viene tendremos un webinar también el jueves de la semana que viene tenemos el webinar de rentabilidad económica del almendro en seto. Y bueno, realmente deciros que vamos a seguir planteando actividades, que vamos a seguir con Synergy-NATS y bueno, y contando con estos profesionales como hoy hemos tenido y que bueno, todos los webinars y que todas las actividades las tenéis disponibles en nuestra web y en nuestro YouTube. Pues nada, muchas gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós.